¿Alguna vez has leído la Biblia y te has encontrado con un personaje que parece surgir de las sombras, sin aviso, dejando un impacto tan inmenso que su influencia se siente incluso millas de años después? Hoy vamos a desenterrar una de esas historias que, aunque breve, está cargada de misterio, simbolismo y poder eterno. Te hablo de Melquisedec, un hombre que parece desafiar el tiempo mismo, sin principio, sin fin, rey y sacerdote en una misma persona, como un eco divino que conecta lo terrenal con lo celeste. ¿Quién era realmente este personaje tan único? ¿Por qué aparece en el momento exacto para bendecir a Abraham, el patriarca de la fe? ¿Y cómo su figura conecta con Cristo, con el Nuevo Testamento y sorprendentemente contigo hoy? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría transformar la forma en que entiendes la fe, el propósito eterno de Dios y hasta el significado profundo de tu vida. Así que antes de continuar, asegúrate de darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Te prometemos que esta historia tiene detalles tan fascinantes que no querrás perderte ni un segundo. Comencemos. Melquisedec aparece en las Escrituras como un destello en la oscuridad, una figura misteriosa que parece no tener principio ni fin. La primera vez que lo encontramos, está frente a Abraham, trayendo pan y vino y pronunciando una bendición que marcaría el futuro de la humanidad. Pero, ¿quién es este hombre que no tiene genealogía, descendencia, ni mención? En el libro de Génesis, Melquisedec es presentado como el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Sin embargo, lo curioso es que, a diferencia de otros grandes personajes bíblicos, no se nos dice nada sobre sus padres, su linaje o su origen. Esto lo convierte en un personaje único y lleno de intriga. ¿Por qué? Porque en la Biblia, la genealogía es crucial para establecer el papel y la autoridad de una persona. Algunos teólogos creen que esta ausencia de genealogía lo convierte en una figura atemporal, un símbolo de algo mucho más grande, un sacerdocio eterno que no depende de linajes humanos. Su nombre mismo significa Rey de Justicia, y Salem, la ciudad que gobernaba, se asocia con la paz. Justicia y paz, dos cualidades que resuenan profundamente con el carácter de Dios. Pero no solo su identidad desconcierta, sino también sus acciones. Melquisedec no es solo un rey, sino también un sacerdote. Esto era algo inaudito en su época, cuando los roles de rey y sacerdote estaban estrictamente separados. Sin embargo, aquí estaba este hombre, combinando ambos papeles en una unidad perfecta, como si fuera un adelanto de algo mucho más grande por ver. Al final de este encuentro, Abraham, el gran patriarca, reconoce la autoridad espiritual de Melquisedec al entregarle los diezmos de todo lo que había conquistado. Este gesto no es casual, es un acto de reverencia y reconocimiento hacia el sacerdote que representa. Pero esto no es todo. Lo que hace que Melquisedec sea aún más fascinante es cómo su historia parece extenderse más allá de Génesis, conectando con el propósito divino y prefigurando al Mesías. ¿Cómo es que este sacerdote enigmático es también una clave para entender a Cristo? Vamos a descubrirlo. Imagina por un momento a Abraham, el hombre llamado por Dios para ser el padre de una nación, encontrándose cara a cara con un sacerdote rey que parece surgir de la nada. Este encuentro no solo cambió la vida de Abraham, sino que sembró una semilla que daría forma al plan eterno de Dios. Melquisedec no solo bendijo a Abraham, en ese momento sentó las bases de algo mucho más profundo, una nueva manera de entender la fe y nuestra relación con Dios. Pero ¿por qué es tan relevante este encuentro? En el libro de Hebreos capítulo 7, el autor explora cómo Melquisedec es un precursor directo del sacerdocio eterno de Cristo. A diferencia del sacerdocio levítico, que dependía de la ley y de los descendientes de Aarón, Melquisedec representa un sacerdocio que trasciende las reglas humanas. Él es el sacerdote del Dios Altísimo,
sin necesidad de una institución religiosa para respaldarlo. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? En un mundo donde el acceso a Dios parecía limitado a ceremonias, sacrificios y mediadores humanos, Melquisedec aparece como un puente directo hacia lo divino. Su bendición a Abraham no solo ratifica el llamado de este patriarca, sino que también establece un patrón de fe basado en la confianza, la obediencia y la relación directa con Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto contigo? Mucho más de lo que imaginas. Así como Abraham reconoció la autoridad de Melquisedec al entregarle los diezmos, también nosotros somos llamados a reconocer que hay una autoridad espiritual suprema que trasciende nuestras circunstancias terrenales. Pero aquí viene la parte emocionante. Melquisedec no solo prefiguró a Cristo. Su historia nos apunta directamente al Evangelio. Cristo, como nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no se limita a los rituales. Él ofrece acceso eterno a Dios. ¿No es asombroso pensar que este misterioso sacerdote, que aparece brevemente en Génesis, está directamente relacionado con tu salvación y con la manera en que puedes acercarte a Dios hoy? Y aún hay más. Este encuentro entre Abraham y Melquisedec también establece la importancia de la adoración y la gratitud. El pan y el vino que Melquisedec ofrece son un poderoso símbolo que resuena en la última cena de Jesús, una invitación a la comunión eterna con el Padre. Y esto es solo el comienzo. Ahora, prepárate, porque vamos a sumergirnos aún más en cómo Melquisedec se conecta directamente con la promesa de Cristo y el propósito eterno de Dios. Entonces, ¿cómo un sacerdote rey que vivió miles de años antes de Cristo puede ser una figura clave en el Nuevo Testamento? A continuación, revelaré cómo Melquisedec se convierte en un espejo del Mesías y lo que eso significa para tu fe. ¿Te has preguntado alguna vez cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento encajan como piezas de un mismo rompecabezas divino? La Biblia no es solo un libro de relatos históricos, es una historia viva, tejida con un propósito eterno. Y en el corazón de esta conexión encontramos a un hombre misterioso, Melquisedec, el rey y sacerdote que predijo a Cristo de manera asombrosa. Melquisedec no es un personaje aislado, su papel trasciende las páginas de Génesis. Solo aparece brevemente en 3 lugares clave de la Biblia: Génesis 14, Salmo 110 y Hebreos 7, pero su impacto resuena a lo largo de toda la Escritura. Su existencia y su función son una especie de anticipo, una sombra de lo que vendría con Jesucristo. Pero, ¿cómo ocurre esta conexión? Primero, pensemos en sus títulos: Rey de Salem y Sacerdote del Dios Altísimo. Salem, que más tarde se conocería como Jerusalén, significa paz. Entonces, Melquisedec no solo era un gobernante terrestre, era un rey de paz, algo que Cristo personifica como el príncipe de paz. Por otro lado, su papel como sacerdote es único. A diferencia de los sacerdotes levíticos que vendrían después, Melquisedec no tiene genealogía registrada, ni principio ni fin mencionados en las Escrituras. Este detalle no es casual, es un reflejo del sacerdocio eterno de Cristo. Ahora, aquí está lo emocionante. En Hebreos se utiliza a Melquisedec como una figura clave para explicar el sacerdocio de Jesús. En el capítulo 7, describe cómo Jesús no pertenece al linaje sacerdotal de Aarón, sino que es sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto significa que su sacerdocio no depende de la ley mosaica ni de una línea hereditaria, sino que es eterno, divino e inmutable. Piensa en esto. Mientras los sacerdotes levíticos ofrecían sacrificios repetitivos que solo cubrían temporalmente los pecados, Jesús, como sacerdote eterno, ofreció un único sacrificio perfecto que nos redime para siempre. Melquisedec, al bendecir a Abraham, anticipa esta realidad. Él no solo bendijo al Padre de la fe, prefiguró a Cristo, quien sería la bendición suprema para toda la humanidad. Pero eso no es todo.
En el Salmo 110, un texto mesiánico que los primeros cristianos se identifican con Jesús, leemos: Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Te das cuenta de lo impresionante que es esto? El Antiguo Testamento estaba anunciando la llegada de Cristo siglos antes de que naciera. Esta conexión no es accidental, es la firma de un plan divino perfecto, un puente entre el pasado y el futuro espiritual que tú y yo podemos cruzar hoy. ¿No es increíble cómo Melquisedec se conecta directamente con el propósito eterno de Cristo? Si esta revelación te impacta tanto como a mí, continúa en este enriquecedor relato y no te perderás el resto de esta serie donde seguimos desentrañando las maravillas de los personajes bíblicos y su relevancia en tu vida. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el significado profundo del pan y el vino en la Biblia? Son elementos simples, casi cotidianos, pero cargados de un simbolismo que trasciende siglos y culturas. Melquisedec, este rey y sacerdote enigmático, no solo aparece para bendecir a Abraham. Su gesto de ofrecer pan y vino es una señal, un mensaje que Dios ha dejado para ti y para mí, y que revela verdades eternas que impactan nuestra vida espiritual hoy. En Génesis 14, después de que Abraham regresa victorioso de la batalla, Melquisedec lo recibe con pan y vino. Estos elementos, aparentemente sencillos, llevan un peso simbólico que nos conecta directamente con el pacto eterno que Dios establece a través de Cristo. Pero, ¿por qué pan y vino? ¿Qué representa? El pan, desde los tiempos antiguos, ha simbolizado la provisión de Dios, el alimento que sustenta la vida. Es el recordatorio de que todo lo que necesitamos proviene de Él. Por otro lado, el vino representa alegría, renovación y un pacto profundo entre Dios y su pueblo. Juntos, estos elementos en manos de Melquisedec no son casualidad. Son una profecía viviente del sacrificio y la redención que se hará realidad siglos después en Jesús. Cuando Jesús celebra la última cena con sus discípulos, parte el pan y ofrece el vino, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Este cáliz es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Te das cuenta de la conexión? Melquisedec, al ofrecer pan y vino a Abraham, estaba apuntando hacia ese momento crucial, hacia el acto redentor de Cristo en la cruz. El pan y el vino de Melquisedec no solo eran una comida, eran un anuncio profético del pacto eterno que tú y yo podemos vivir hoy. Pero aquí viene algo más asombroso. Estos elementos no son solo símbolos antiguos o rituales religiosos, son un mensaje vivo para ti. El pan y el vino nos invitan a reflexionar sobre nuestra dependencia de Dios, a reconocer su provisión diaria en nuestras vidas y a recordar que en Cristo tenemos alegría, perdón y una relación restaurada con el Creador. Cada vez que tomamos el pan y el vino en la comunión, participamos en este pacto eterno que comenzó a gestarse desde los tiempos de Melquisedec. Entonces, ¿qué significa esto para tu vida hoy? Significa que no estás solo en tu caminar de fe. Así como Abraham fue bendecido por Melquisedec, tú también puedes recibir la bendición del Rey Eterno Jesucristo. Él no solo ofrece pan y vino, Él te invita a ser parte de su mesa, a vivir bajo su provisión y su alegría, ya a experimentar la plenitud de un pacto eterno que nunca se rompe. ¿Te das cuenta de lo profundo que es este mensaje? Tus comentarios también son bienvenidos. Ahora llegamos al momento crucial de nuestro viaje. A lo largo de este video hemos explorado quién fue Melquisedec, qué lo hace único, cómo conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento y lo que simbolizan sus actos. Pero surge una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué un personaje tan misterioso y antiguo sigue siendo relevante para nuestras vidas hoy? En un mundo lleno de incertidumbre, decisiones difíciles y luchas internas, la figura de Melquisedec emerge como un recordatorio eterno de que hay un propósito divino trabajando detrás de todo. Melquisedec no es solo un sacerdote o un rey que apareció brevemente en las Escrituras. Es un ejemplo viviente de un sacerdocio eterno.
El Hebreos queda claro. Jesús es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto significa que su sacerdocio no tiene principio ni fin, no depende de linajes humanos ni de leyes terrenales. ¿Qué impacto tiene esto en tu vida? Mucho más del que imaginas. Significa que Jesús, como nuestro Melquisedec eterno, intercede continuamente por nosotros. Significa que su gracia no se agota y su bendición no tiene límites. ¿Te has sentido alguna vez como Abraham, en medio de batallas o decisiones importantes y has necesitado una señal de bendición divina? Si este mensaje te ha ayudado a ver a Melquisedec desde una nueva perspectiva, te invitamos a dejar un comentario, compartir este video con alguien que lo necesita y suscribirte a nuestro canal. No olvides activar la campanita para no perderte más contenido como este. Aunque Melquisedec es un personaje que aparece brevemente en las Escrituras, su impacto resuena a lo largo de los siglos. Su historia conecta el pasado con el presente, y su figura es un recordatorio de que estamos bajo un sacerdocio eterno que nunca nos abandona. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Tú también formas parte de este gran plan divino. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las verdades sorprendentes de la Biblia y sus personajes más enigmáticos.